aquí, poquito, sí. Bueno, Okay. mi nombre es Norlen Pérez y González. Nací en Cuba, ahora vivo aquí en Málaga, trabajando como catalizador de movimiento para ser discípulo de DMM y también como coordinador eh, de evangelismo, discipulado y plantación de iglesias con IBED. Y soy parte de la iglesia CCA con Malcolm. Yay. Gracias a Entonces, Dios. bueno, yo me fui a plantar mi primera iglesia cuando tenía 17 años en Cuba. Era un bien jovencito. Después de esta primera iglesia que comenzamos, fui a una segunda y a una tercera iglesia. Y cuando iba a moverme hacia la cuarta iglesia, eso fue como en el año 2009, 2010, yo comencé un ministerio de capellanía en mi ciudad. Ese ministerio de capellanía estaba enfocado en sacar a la iglesia de las cuatro paredes del templo para ir a buscar a aquellos que no tenían iglesia. Era un ministerio enfocado en gente sin iglesia, gente que no conocía al Señor. Entonces comenzamos todos voluntarios y muy pronto, en 3, 4 meses, ya teníamos, no solo de mi iglesia, sino de varias iglesias, habíamos movilizado alrededor de 400, 500 voluntarios. Y esos 400, 500 voluntarios estaban haciendo evangelismo de manera tradicional en la calle. Aquí tienes tu café con leche. Oh. Bien, perfecto. Muchas gracias. En el nube malagueño, muy bien. Pero nube malagueña, pero con café cubano. Ah, mejor. El café es cubano, traído de Cuba ¿Sí? y hecho en colador cubano. Ay. Después te voy a mostrar cómo es el tema del colador cubano. Ok. Ok. Ok, entonces, Malcolm, como te decía, este ministerio de capellanía creció 400, 500 personas de diferentes iglesias respondieron a ir y hacer la gran comisión en prisiones, hospitales, hogares Sí. de ancianos, hogares maternos, familias disfuncionales, gente con adicción. Y los primeros, ya el primer año estábamos recibiendo una estadística de alrededor de 1000 personas mensualmente que decían que sí a Jesús, que hacían Wow. profesión de fe. Wow. Wow. 1000 personas. Y al principio yo me sentí súper orgulloso, me sentí muy entusiasmado, muy alegre por toda esta gente que estaba haciendo profesión de fe. Ahora, lo que hacíamos en este ministerio era repartir tratados en la comunidad, ir casa por casa, tocando las puertas, las personas salían, le decíamos Dios te ama, Cristo murió por ti en la cruz del Calvario. Y mucha de esta gente hacían profesión de fe, pero esto sí, la mayoría de la gente escuchaba el Evangelio. Ahora, ¿qué sucedió? Que cuando el tiempo transcurrió, después de unos 2, 3 años, ya en el 2012, 2013, yo comienzo a sentirme mal. Comienzo a sentirme frustrado porque tenía un montón de nombres en un papel, Yeah. un montón de nombres escritos en un papel Sí. de gente que estaba haciendo profesión de fe, que estaban haciendo la oración de arrepentimiento, ¿entiendes? Sí, sí. ¿Entiendes? Sí, sí. Pero no estaba viendo miles de personas siendo bautizadas, no estaba viendo muchas historias de transformación y las iglesias no estaban creciendo a la dimensión que yo quería ver que las iglesias crecieran. Sí crecían, pero poquito, Sí. no mucho. Sí. Entonces es cuando yo viajo a Estados Unidos en el año 2013 y conozco a un pastor en el norte de California, en la ciudad de Rohnert Park, cerca de San Francisco. Él se llama Pastor Juan Pablo Hernández. Okay. Y yo había predicado ese domingo en su iglesia. El siguiente día era el lunes y fuimos a desayunar. Y en ese desayuno yo le conté a él cómo me sentía. Le dije, hey, ¿sabes qué? Me siento frustrado porque estoy viendo mucha gente, tengo un equipo grande haciendo evangelismo en las calles, pero no estoy viendo resultados. Estoy recibiendo nombres, pero no veo historias. Yeah. Historias de cambio, historias de transformación. Y
Entonces este pastor me dice, ¿sabes qué? Yo creo que sé lo que te sucede. Tienes un buen evangelismo, pero te falta un buen programa de discipulado. Y casualmente, este pastor había reconectado con otro hermano que se llama Ricardo Pineda, que trabajaba en una organización en San José, California, que se llama City Team, equipo de ciudad. Y esa organización hacía DMA, que es Disciple Maker Movement. Yeah. A city team, right? City Team. Yeah. Yeah, City Team. I've heard of them, yeah. Y entonces, que en español sería MHD, Movimiento para Hacer Discípulos. Yeah. Es lo mismo que en inglés DMM. Yeah. ¿Ok? Entonces, el pastor Juan Pablo, yo lo invité a que viniera a Cuba y compartiera las estrategias de DMM con mi equipo y recibimos el entrenamiento, el primer entrenamiento, 70 líderes. Que esos 70 líderes eran capellanes, misioneros, plantadores de iglesia, pastores, eran personas que venían de distintas iglesias. Recibimos el entrenamiento, Okay. tomamos todas estas estrategias y que son las mismas cosas que yo enseño hoy, tú sabes. Lo que pasa es que ya lo que yo enseño hoy lo enseño después de 11 años de experiencia trabajando. Quiere decir que han habido muchas cosas que he probado Sí. que no han funcionado Sí. y le hemos dado un giro, lo hemos adaptado. Es decir, lo que enseñamos hoy es lo mismo que aprendimos antes, pero con nuestra propia experiencia incluida, de 11 años de trabajo con DMM Yeah. y de 23 años de experiencia como plantador de iglesia, Vale. porque ya tengo 40 ya. Entonces, Michael, pues sí, esta es la historia. Recibimos el entrenamiento con el pastor Juan Pablo y 2 o 3 meses después habíamos comenzado 521 grupos pequeños, la mayoría de ellos con personas inconversas. Y cuando vimos eso, dijimos, oh, wow, esto es realmente increíble. Esta es la estrategia que necesitamos. Esto es lo que realmente estábamos necesitando. Entonces, en los primeros años, yo viajé como 2 o 3 veces a California, donde conocí a Herbie Smith y él me siguió entrenando. Conocí a Caleb Sutherland, que también es uno de mis mentores ahora actualmente. Conocí a David Watson también, que es uno de los principales exponentes de DMM. El gurú. Ajá. Entonces, y luego con nuestra propia experiencia haciendo DMM en Cuba, propia experiencia haciendo DMM, comenzamos a entrenar en Cuba a más y más líderes y más líderes y más líderes de diferentes ciudades de Cuba, diferentes estados, diferentes provincias, hasta que logramos que el movimiento para ser discípulos, Dios lo hizo, porque en el movimiento creemos que es Dios quien hace el trabajo. Nosotros solo somos instrumentos. Sí, claro, sí. Somos sus instrumentos y que Él es el que hace el movimiento. El movimiento viene de Él. El movimiento de discípulo viene de Él. La Biblia dice que en la iglesia primitiva Él añadía cada día a los que habían de ser salvos. Los añadía a Dios. Sí. Y eso creemos también en DMM, que Dios es quien crea, es quien hace el movimiento, no nosotros. Pero bueno, finalmente te digo que en todos estos años logramos comenzar más de 20,000 grupos pequeños en toda nuestra historia de movimiento. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero alrededor de no lo sé, quizás un 15%, 20% de estos grupos pequeños se convirtieron en iglesias. Quiere decir que tenemos como unas 3.500 de estos grupos que consideramos que son iglesias, 3.500 iglesias, iglesias del hogar. ¿Cuál es eso es interesante. ¿Cuál es tu definición de una iglesia? Bueno, cuando decimos un grupo pequeño, es el grupo que está comenzando, que tiene 3, 4, 5, 6 personas, ¿okay? Pero cuando este grupo comienza a tener madurez, comienza a madurar, se bautizan,
Vale. Comienzan a tener los frutos del Espíritu, son generosos, comienzan a servirse unos a otros, apoyan la obra de Dios, dan ofrendas, tienen un pastor, honran a su pastor, tienen un líder dentro del grupo, que es un grupo orgánico, una iglesia orgánica. No estoy refiriendo a una iglesia tradicional, Sí, es sí, una iglesia claro. en una casa. Sí. ¿Ok? Y debe ser un grupo que tenga por lo menos 12 personas, que esté Vale. alrededor de 12 personas, pero son gente madura, están haciendo la gran comisión, están hablándole a otros de Jesús, están desarrollando líderes. Entonces consideramos que este grupo es una iglesia. Vale, vale. Es una iglesia del hogar, no una iglesia tradicional. Sí. ¿Ok? Lo que también en Cuba tenemos iglesias tradicionales, donde todas las iglesias del hogar vienen y se reúnen todas juntas el domingo. Entonces, entre semana, el jueves o el miércoles o el martes, se reúne la iglesia del hogar, que son esos 11, 12, 13 personas que se reúnen juntas, tienen descubrimiento bíblico en grupo, tienen la facilitación, tienen oración, tienen comunión, compañerismo, comen juntos, toman un café, toman un té, tienen un buen tiempo, oran unos por otros, ¿ok? Eso es entre semana. Pero el domingo vienen entonces al grupo grande. Y en el grupo grande, entonces celebran a la manera de tradicional. Yeah. ¿Ok? Quiere decir que en Cuba nosotros creemos en el grupo pequeño, Sí. pero también creemos en el grupo grande. Ambos son importantes, sí. Ambos son muy importantes porque ambos son ambientes diferentes que responden a necesidades diferentes. Es decir, la gente también necesita el grupo grande. En el ministerio de Jesús, por ejemplo, vimos que Jesús le habló a grupos grandes. Venía a la sinagoga, hablaba con grupos grandes, pero luego iba a la casa de Lázaro y María y estaba en un grupo pequeño, o a la casa de Pedro y estaba en la casa de Pedro un grupo pequeño, y luego hablaba a 3.000 personas, a 5.000 personas. Quiere decir que los grupos grandes, hay muchos expositores que dicen que no, que el grupo grande no es importante, pero yo creo que el grupo grande es importante el domingo, para que nuestros niños también sean ministrados, tengan una comunidad, para ejercer más ministerio, como ministerio de música, ministerio de teatro, ministerio, talentos que Dios ha puesto en nosotros, que no podemos ejercitarlo en el grupo pequeño. Sí. ¿Entiendes? Y también ministerio de la predicación, que no lo tenemos en el grupo pequeño. Okay. Porque en el grupo pequeño lo que hacemos es facilitación. Vale. Pero hay mucha gente que tiene el don de la enseñanza o el don de la predicación, que lo pueden entonces usar en el grupo grande el domingo. ¿Ok? Sí. Entonces aquí la clave es no que ninguno de los dos es más importante que otro. El grupo pequeño no es más importante que el grupo grande. El grupo grande el domingo no es más importante que el grupo pequeño, sino que los dos grupos se complementan uno a otros. Y que el grupo grande es el resultado de todos los grupos pequeños que se reúnen en la semana. Entonces eso es algo que hemos aprendido, que aprendimos en Cuba en todo este tiempo. Entonces nuestro entrenamiento comienza con descubrir los principios bíblicos de la Gran Comisión. ¿Por qué los principios bíblicos de la Gran Comisión? Porque tú sabes esto, las estrategias, las herramientas, los métodos cambian todo el tiempo. Cambian según la cultura, según la idiosincrasia, según el trasfondo de la persona. Cambian los métodos, las estrategias y todo. Las herramientas cambian, pero los principios no cambian. Son eternos. Entonces, cuando damos el entrenamiento, decimos, ok, bueno, ¿cuáles son los principios bíblicos de la Gran Comisión? Y ayudamos a que los discípulos lo descubran, a que los participantes lo descubran. Decimos, ok, bueno, un principio puede ser, vayan, lo voy a dejar con esto, ¿no? Pequeño, vayan. Jesús dijo, id y hagan discípulos. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la iglesia tradicional, año tras año, decimos, vengan? Y Jesús dijo, vayan. Entonces, ¿cómo se ve el principio de vayan? ¿Cómo se ve eso trayéndolo a nuestro contexto?
¿Cómo se ve eso? ¿Cómo miramos el vayan de Dios? Trayéndolo a nuestro contexto. Entonces, eso es lo que hacemos en el entrenamiento, es ver cada principio de Dios, de la Gran Comisión, de los principios estratégicos de cómo Jesús y los apóstoles hicieron discípulos, de cómo hacer preguntas, pero cómo lo traemos a nuestra actualidad, a nuestro año 2026 casi. A nuestro año, casi estamos en el 2026. Casi. Entonces damos los principios bíblicos de la Gran Comisión, los principios estratégicos de cómo hacer discípulos, cómo encontrar la persona de paz, el principio de la obediencia. Damos acerca de los ambientes, enseñamos acerca de cómo hacer un ambiente de grupo pequeño y también cuál es la diferencia de un ambiente de grupo pequeño a un ambiente de grupo grande. Enseño eso también. Enseñamos acerca de la facilitación, que es muy importante porque a la gente le gusta mucho hablar, pero para facilitar tienes que aprender a escuchar. Sí. Es más importante oír que hablar cuando eres un buen facilitador. Bueno, se dice que un facilitador solamente puede hablar el 25% de la reunión. Si habla más de eso, no está haciendo facilitación, está enseñando. ¿Okay? Solamente puede hablar el 25% del tiempo en la facilitación. Entonces enseñamos también a cómo cómo convierto mis discípulos en líderes, para que no se queden como simplemente un miembro, sino esa persona que viene a la iglesia tradicional es un miembro, pero en el movimiento te enseño cómo convertir ese miembro, en vez de que sea un miembro, un discípulo. En Diamond decimos que todos los discípulos son miembros, pero no todos los miembros son discípulos. Sí. Todos los discípulos son miembros, Sí. pero no todos los miembros son discípulos. Pero también has dicho algo de líderes, ¿sí? Claro. Y es claro que también puedes decir que no todos los discípulos son líderes también. O pueden ser. Sí, pero creemos que cuando una persona es un discípulo, fíjate que esta palabra es muy importante. Cuando alguien es un discípulo, está en el camino del liderazgo. Vale. Porque el discípulo es un aprendiz. Pero el discípulo es alguien también que aprende a hacer lo que hizo Jesús. Es decir, que hay dos cosas importantes. El discípulo está con Jesús, aprende de él, aprende lo que él enseñó. ¿Okay? Es alguien que está abierto completamente a las enseñanzas de Jesús, es obediente. Sí. ¿Okay? Pero también es alguien que hace lo que el maestro hizo. Ok, ¿cuál es eso? ¿Cómo? ¿Puedes explicar un poquito más de la diferencia? Correcto. Un discípulo hace lo que hace el maestro. No solamente es algo teórico, sí, no sé, sino es algo práctico. Pero una idea. ¿Cuál es la diferencia? Una discípulo que es una líder. ¿Cuál es la diferencia entre un discípulo? Sí, es que siguen escuchando de Dios, obedecen y puedo para desarrollar una líder. ¿Hay algo más o no? Sí, hay mucho más. Mira, cuando yo doy el entrenamiento, yo siempre digo que un discípulo siempre tendrá un mentor. Es decir, que un discípulo es alguien que está se somete a alguien. No es un llanero solitario. Un discípulo no es alguien que dice, no, yo soy el big boss, sino es alguien que rinde cuenta a alguien. Y es decir, eres un discípulo, pero tienes que tener un mentor. Tienes que tener alguien que te está discipulando. Eso es muy importante. Sí. No puedes ir por tu propia cuenta, haciendo tu propia vida. Sí. Entonces, un discípulo siempre va a tener un discípulo. Sí, es fundamental, ¿no? Claro, porque si eres un discípulo, pero no tienes un discípulo, entonces eres un miembro. Simplemente. Alguien que está sentado una creyente. Sí, o un creyente. Sí, está sentado en un banco, vienes el domingo, recibes lo que te da tu pastor, ¿ok?
Recibes el alimento, pero no lo compartes con nadie. Entonces ahí se rompe el hilo. Ya no eres un discípulo, porque un discípulo está queriendo hacer lo que hace su maestro, el maestro Jesús. Entonces, por ejemplo, cuando Jesús dice, vayan y hagan discípulos, el discípulo dice, oh, yo tengo que también compartir con otros. Lo que recibí de gracia, lo debo dar de gracia. Entonces, el discípulo siempre está presto a compartir con otros. Entonces, un discípulo siempre tendrá un discípulo. Y aquí hay algo más importante también. El discípulo de mi discípulo también tendrá un discípulo. Sí. ¿Ok? Para que el ADN del discipulado continúe. Y es ahí donde entonces también vemos el, ¿cómo te puedo explicar? La replicación, la multiplicación. Es cuando vemos de una generación yendo hacia otra generación. De discípulos que hacen discípulos. En Cuba llegamos a tener 20 generaciones de discípulos que estaban haciendo discípulos. Wow, estupendo. Entonces, bueno, yo creo que esto más o menos te ayuda un poco a Sí. entender. No, es muy claro, pero yo soy ingeniero, Ajá. ¿verdad? Yo, en mi trabajo, antiguamente, yo fui muy acostumbrado que tengo un plan Ajá. y voy a pasar paso a paso, este paso, y cuando este paso es cumplido, Ok. sí, bueno, y otro paso, otro proyecto, Ok. sí. Y yo entiendo que hacer discípulos o empezar un movimiento es algo más orgánico, ¿no? Sí. Es algo que a veces no se puede planear. Sí. Sí, pero hay Hay algunos pasos. sí. Claro, hay algunos pasos. Mira, el primer paso es lo que estamos haciendo ahora mismo tú y yo. Orando. Sí. Orar. Porque en el movimiento para ser discípulo creemos que antes de cualquier movimiento de discípulos hay un movimiento de oración. Vale. Y cuando Jesús, ¿te acuerdas cuando él dijo, cuando él miró a la multitud Sí. y dijo, mirando a la multitud, los obreros son pocos, la mies es mucha, Sí. pídanle al Señor de la mies, oren para Sí. que envíe obreros. ¿Y cómo has hecho eso? ¿En grupos grandes, andando por calles o qué? Mira, eso depende de la cultura. Lo importante es orar. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy orando aquí en mi casa, oro mientras que estoy caminando, hablo con otras personas para que estén orando. En Cuba hacíamos caminatas de oración, hacíamos tiempos de oración también juntos, unidos, Vale. nos juntamos para Vale. orar. Pero eso depende de la cultura. Lo más importante es tener claro el principio de la oración. Entonces, después de orar, viene el proceso de la movilización. Que la movilización es hablar con gente. Movilizar es decirle, hey, mira, vamos a dar un entrenamiento de movimiento para ser discípulo. Y ese entrenamiento va a ser tal fecha, tal día. Si quieres puedes venir, hablar, decirle a la gente, brindarle el entrenamiento, hablar con otros y decirle, hey, vamos a estar entrenando, vamos a estar hablando sobre discipulado, sobre evangelismo, sobre plantación de iglesia. Ese es el próximo paso, ¿ok? Cuando la iglesia ya está lista para recibirlo, quiere decir que el pastor ha dado el visto bueno, que los ancianos han dado el visto bueno, que dicen, ok, sí, queremos hacerlo, queremos hacer la gran comisión, queremos involucrar a toda la iglesia, no solamente un grupito. No quiero tener una iglesia donde venga la gente el domingo y ya, no pase nada más, sino que quiero tener una iglesia activa. Cuando la iglesia entiende eso y dice, ok, le dice al entrenador o al catalizador, ok, sí, vamos a hacerlo. Entonces ese es el siguiente paso, hacer el entrenamiento básico del movimiento para ser discípulo, que fue todo esto que te dije. Entender los principios de la gran comisión, los principios estratégicos de cómo hacer discípulos, la persona de paz, el grupo pequeño de descubrimiento bíblico, el principio de la obediencia, la facilitación, todo eso, ¿ok? Hacemos todo esto, yo creo que lo podemos hacer en 6 semanas. Vale. En 6 semanas, un día a la semana,
entre 1 hora y media y 2 horas. Vale. ¿Ok? Está en dependencia de la iglesia. Sí. 1 hora y media o 2 horas durante 6 semanas, porque vamos a dejar tareas también Vale. para la próxima semana. ¿Y lo haces con todos los miembros de una iglesia o que Con los que quieran. los que quieran? Eso es importante, Sí. que no es algo obligatorio, No, ¿no? para nada. Es con el que quiera escuchar. Sí. Aquí trabajamos con el que quiera oír, con el que quiera aprender y con el que pueda, porque puede ser alguien que quiere pero no puede por su Sí, horario sí. o por lo que sea, sino por los que estén disponibles, con los que estén disponibles, con los que estén abiertos. Ya empezamos con todos que tengan ganas o empezamos con los líderes actuales o Con no. todos. Todos. Con todos los que tengan ganas. Y si hay nuevos, mucho mejor. Sí, Mucho mejor. Sí, Por ejemplo, sí. en CCA hay mucha gente que están viniendo nuevas. Mm, Esos son muy Sí, importantes, sí, los sí. nuevos. Y también con los que tienen muchas experiencias, Sí. pero esto es algo tan simple, sí, porque es algo importante del movimiento para ser discípulo, que es simple, sí, es sencillo, no es difícil. Así que el nuevo lo puede coger. Y los que saben, ¿por qué digo que los nuevos son importantes? Bueno, porque se ha estudiado, la gente estudiosa, ellos dicen que el 90% de la gente no creyente están un 90% más abiertas a oír a un nuevo que a un viejo. sí, sí, Por eso Jesús, cuando encontró a la mujer samaritana, le dijo, ve y dile. El mismo día, era nuevecita, pero en el mismo día. sí, El endemoniado gadareno, ve y dile. Luego Pablo con el carcelero de Filipo, el mismo día, ve y comparte con tu familia. Vale. Lidia, el mismo día, fue y compartió Sí, con su familia. sí, Y así, historia tras historia, historia tras historia. Saqueo, el mismo día que conoce a Jesús, comparte con la gente. Es como hay personas de paz que son cristianos. Sí, son cristianos que son abiertos, tienen hambre y están compartiendo. Bueno, la persona de paz no es un cristiano. Pero puede ser un cristiano, ¿no? ¿Sí o no? Puede ser, pero originalmente cuando decimos cuando Sí. hablamos de la persona de paz, decimos que es una persona que Dios ha ido preparando. Sí. Por ejemplo, el endemoniado gadareno era una persona de paz. Dios la estaba preparando, pero no era un cristiano. ¿Ok? La mujer samaritana era una persona de paz. Dios la estaba preparando para ese encuentro, pero no era un cristiano, no era una cristiana. ¿Ok? Entonces se convierte en un discípulo y cuando se convierte en un discípulo es una misionera. El endemoniado gadareno fue el primer misionero que fue a Decápolis, a 10 ciudades y compartió acerca de Jesús. Entonces, originalmente cuando hablamos de la persona de paz, hablamos de alguien que vive en una comunidad, que está en un barrio, por ejemplo, aquí en mi barrio, en mi vecindario. Creo que hay personas de paz. Necesito encontrarlas, necesito identificarlas, necesito orar porque Dios me muestre quiénes son. Y la persona de paz tiene 4 características. Primero, es una persona que es, número 1, tiene una reputación. ¿Tienes una? Reputación. Ok, vale. Reputación puede ser buena o mala. O mala. Puede ser buena o puede Sí. ser mala, pero es importante que la gente te conozca. Sí. Que no seas un llanero solitario, ¿ok? Vale. Segunda cosa es receptiva. Te escucha, no te rechaza, te escucha, está ahí para oírte. Tercera cosa es sensible. Se abre a las cosas del espíritu, es abierta a las cosas del espíritu. Y cuarta cosa es relacional. Es decir, tiene una red de amigos para compartir con ellos. Sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser cristiano. Debe ser un no creyente, pero que Dios ha venido trabajando en esa persona, ¿no? Sí. Pero también quizás puede ser unas personas son cristianos en una iglesia
Es evidente que tienen los cosas que Las has cuatro dicho, características. características, pero son cristianos, pero no han recibido entrenamiento de eso. Sí, Puede ser, puede ser, sí. Puede ser, pero cuando hablamos en movimiento para ser discípulos de la persona de paz, hablamos acerca de alguien no creyente. Vale. No creyente y claro, siempre va a ser una persona de paz, ¿no? Aunque te vuelvas creyente, siempre va a ser una persona de paz, pero el concepto de encontrar una persona de paz es encontrar un no creyente. Vale. Ok. Cuando hablamos de encontrar una persona de paz, nos referimos no a encontrar a un cristiano, sino a encontrar una persona no creyente. Vale. El otro concepto sería entrenar a un discípulo, no es lo mismo. Una persona que tenga las características de una persona de paz, que ya es un creyente, entonces sería, bueno, voy a entrenar a este discípulo para convertirlo en un hacedor de discípulos. Es como yo lo veo. Vale. Y voy para... Muchas gracias. Eso todo muy interesante. Y tengo mucho más preguntas. Voy a para grabación ahora mismo porque es bastante largo, ¿sí? Sí. Y seguimos hablando. Ok. ¿Sí? Vale, muchas gracias.